como profesor emérito de la Universidad Católica del Uruguay. El profesor Kramer ganó por concurso su primer cargo docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el año 1971, donde siguió dictando cursos hasta su retiro por edad. Fue profesor de la Cátedra de Derecho Comercial y Bancario en la Universidad Católica del Uruguay desde 1994 y asimismo fue director del área de Derecho Comercial. Fue director por varios periodos del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad de la República. Es miembro del comité académico y docente de varios módulos de la maestría y especialización en Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es miembro de la Academia de Derecho Empresarial de Buenos Aires. Entre otras actividades destacables, el profesor Kramer es asiduo participante con diversidad de ponencias y conferencias en los congresos de Derecho Comercial que se efectúan en la región y fuera de ella. Ha dictado conferencias en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, España e Italia. Ha sido invitado a dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, CEU, España, también en la Universidad Católica de Puerto Rico. El profesor Kramer tiene varios libros y casi un centenar de artículos publicados en nuestro país, México, Colombia, Argentina y España. El otorgamiento en esta oportunidad al profesor Israel Kramer de la distinción de profesor emérito de esta Casa de Estudios significa el reconocimiento que la institución quiere realizarle por su desempeño como profesor titular de Derecho Comercial. No solo ha desempeñado con destaque en la cátedra, sino que ha sido director del Departamento de Derecho Comercial y Bancario, protagonizando múltiples actividades académicas. A continuación, el padre rector entregará al profesor Kramer el diploma de profesor emérito de la Universidad Católica de Uruguay y placa conmemorativa alusiva a dicho reconocimiento. Invitamos al profesor emérito, doctor Kramer, a hacer uso del doctor. Buenas noches para todos. Señor rector, padre Casarotti, señor decano, doctor Piazzo, doctor Ignacio de Posadas, es un honor compartir este evento con usted. Estimados docentes, alumnos, familia, amigos todos que están aquí. En primer lugar, debo proceder a los reconocimientos por haber llegado a este momento. Y cuando he meditado sobre esto, el primer nombre que se me ocurrió fue el de mi padre. Mi padre, que con 18 años salió de un villorrio judío de la Europa Oriental, empujado por la hostilidad y la miseria, y vino a dar al Uruguay en el año 1929. Trabajó toda su vida, no hizo la América, pero tenía un deseo, era que su hijo fuera un egresado universitario. Y él me facilitó enormemente, me apoyó en algún momento de flaqueza, me apoyó económicamente al tal punto de que solo me permitió trabajar apenas unos meses antes de recibirme. No pierdas tiempo en trabajar, dedícate a estudiar.
también tengo que agradecer a mi familia, a mi esposa Susi, que siempre me dio coraje para seguir en mi actividad. Nunca opuso ningún obstáculo a que yo dedicara muchas horas de mi tiempo a esta actividad de estudiar y de transmitir. Muchas gracias a mis hijas y a mis nietos, a mi hija Mónica, que se graduó en esta universidad, a mi hija Daniela, a mis nietos Idán y Alan y Dan. Les pido excusas en este momento a mis hijos y a mis nietos por no haberles dedicado suficiente tiempo, por no haber estado más tiempo con ellos, absorbidos por mis estudios y por mis pasiones de la enseñanza. Pero con todo, a mis nietos los supe llevar al estadio y los supe hacer hinchas de cuadro que deben ser. Hay muchos otros que no puedo nombrar, pero me han emocionado una cantidad de mails, llamadas telefónicas que he recibido de muchísima gente, del Uruguay, de la Argentina, una muy cálida carta de la profesora Estefanía Paqui, decana de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Siena, con la cual supimos compartir muchos eventos académicos, del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad del Colegio de Abogados de Buenos Aires, del Instituto y de la Universidad de Córdoba, las cartas firmadas por mi gran amigo el doctor Hugo Richard. Yo me quedo corto en los reconocimientos, pero en algún momento hay que parar. En la categoría de los reconocimientos y los agradecimientos, mi gran agradecimiento hoy es a la Universidad Católica, que me ha dado este gran honor. La Universidad Católica que me cobijó calurosamente. Siempre me sentí totalmente cómodo aquí. Mi padrino fue Eugenio Javier de Melo, quien me trajo aquí y con el dedo índice, el decano de aquel momento, mi amigo Martín Rizzo, me designó. Y aquí, como les digo, me he sentido muy bien. Al poco tiempo de estar acá, me sucedió una cosa que me llenó de alegría. Entrando por la entrada del 8 de octubre, que es la que nosotros menos usamos, pero entrando por esa entrada hay un corredor largo que algunos de ustedes pueden haber visto, los que no son de la casa, con unas vidrieras donde se anuncian avisos parroquiales, cosas que pasan aquí, y alguna referencia religiosa, invitando a una misa. Pero una vez, al poco tiempo de yo estar acá, me llamó la atención una vidriera muy iluminada que decía: celebremos el Pesaj. El Pesaj es la fiesta judía de la Pascua, la fiesta que evoca la salida de Egipto, el éxodo, la salida de la esclavitud. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. ¿Y para qué? Para recibir los mandatos. Esos mandatos éticos que nos rigen hasta nuestros días comúnmente. Aquí fui feliz porque pude ejercer la docencia y porque tuve excelentes compañeros y un decano excepcional. Un decano que yo ya conocía porque, bueno, nos conocemos todos de la Universidad de la República, de algún asunto profesional, pero este último año que me tocó colaborar con su mujer en muchos aspectos,
sentí algo más que la mera relación entre dos docentes, sino que realmente sentí una corriente afectiva que yo valoro mucho y que le agradezco en el alma y que por supuesto es recíproca. Entonces fui feliz porque pude ejercer la docencia, ese oficio privilegiado de que recién nos hablaba el señor decano. La otra cosa en la cual pensé, el otro eje después del agradecimiento, fue el del mensaje. Bueno, llegamos a esta etapa, ¿y cuál es mi mensaje? Después de meditar un poco, me doy cuenta que mi mensaje no es nada original. En este mundo, en que los robots en pocos años harán los trabajos menos calificados, ¿a qué tenemos que apostar en una universidad, en nuestra universidad? Tenemos que apostar a la excelencia. Y aunque nos duela, tenemos que apostar a la excelencia, si no, no cumplimos nuestra misión. Y en esto, a pesar de ser eméritos, no me desligo del compromiso. Y el decano lo sabe muy bien, que no me desligo del compromiso. Pero además, esto que digo, de la necesidad de la excelencia, de formar buenos profesionales, no alcanza. Tenemos que formar profesionales con valores, Y eso fue dicho magníficamente acá, y lamento por los que no lo escucharon, hace unos días en esta misma aula magna, por el padre rector y por el cardenal Sturla, que nos hablaron lo dijeron todo, nos hablaron del pluralismo, nos hablaron del servicio que debe darse. Fue un placer estar acá y escuchar sus palabras. Tuve ocasión de decírselo recién al padre Casaroto. Aún en la terrible situación por la que vive nuestro planeta. Matanzas, naufragios, violaciones masivas, degüellos, tenemos que hacer énfasis igualmente en nuestros valores. Dijo el cardenal Sturla, con una mirada realista y esperanzadora. Para terminar, me voy a permitir leerles el fragmento final de una carta que mandé hace años a un congreso que se hizo para homenajearme a mí, en Colonia, organizado por el profesor Javier de Melo y por el profesor argentino Ricardo Nisi. En esa oportunidad, por razones realmente ajenas a mi voluntad, no pude asistir al homenaje que se me hacía, pero le mandé una carta. Y me pareció, la encontré buscando en el disco duro, la volví a encontrar, y me pareció oportuno leerla aquí para terminar. Un fragmento. Y le dice la carta, es momento de un balance, o al menos un estado de situación de lo que ha sido la larga tarea de toda una vida. Para mí, la tarea más importante, y sigue siendo, la de ser docente. Esto es lo que siempre he privilegiado. Sobre esta tarea, ¿qué les puedo decir? Franz Kafka hizo para mí una inquietante aseveración. Tú mismo eres la tarea. Claro, Franz Kafka no conocía las palabras del maestro Tavares, pero igualmente estas palabras son válidas. Yendo un poco más atrás, Quintiliano, en sus instituciones oratorias, aconsejaba a los maestros, textual, comillas, no se debe azotar a los discípulos. Admite que el tema puede ser discutible, pero él se inclina decididamente por este consejo. Y todavía agrega, comillas de nuevo,
sabe cargar de preceptos. Es lo que nos pretenden enseñar desde hace años, desde la Universidad de Bolonia. No atiborrar de conocimientos al estudiante, sino dar los conceptos fundamentales y sobre todo instrumentos para que el estudiante pueda investigar por sí mismo. Esa es la labor de un buen docente. Por último, me despido con una frase entera y conclusiva del maestro latino, Quintiliano. Aspiremos, pues, con todo empeño a la majestad misma de la elocuencia, que es lo mejor que los dioses inmortales han concedido a los hombres. La elocuencia es lo mejor que los dioses inmortales han concedido a los hombres. Elocuentes, entre otras cosas, según el diccionario, es facultad de hablar o de escribir de modo eficaz para deleitar y conmover, y especialmente para persuadir a oyentes o lectores. Ese es el camino que tenemos que seguir transitando. Pero, como se dijo acá, con una mirada realista y esperanzadora.